Lecciones del Espíritu Santo, marca Ames. Andrés Marín por el Espíritu Santo. Adivine desde dónde. Desde el coffee. A continuación. Cada que amanece, me convenzo más y más de que en mis fuerzas cada vez puedo menos. Con temor, sin miedo. Hoy justo leía el libro de Job, que por supuesto está buenísimo, un tema con respecto al temor a Dios. ¿Qué es todo ese respeto, toda esa verdad, esa obligación de corazón desde nosotros hacia Dios? Hacer las cosas bien cuando nadie lo está viendo, escuché. Me pareció impresionante leer un redato en el capítulo 28, versículo 28. Esto es lo que dice Dios a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Y Padre eterno, gracias te damos por el alimento que sale de tu boca, que es tu palabra. Te pedimos tu Espíritu Santo para que guíe nuestro entendimiento y nos permitas comprender este pan en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Si el Señor es quien me dice que en apartarme del mal está la inteligencia, ¿cómo me va a producir miedo su palabra o parte de ella? Miedo me va a dar no leerla. Diariamente me encuentro con una indicación nueva, con un tip nuevo, con una nueva corrección de algo que creía que estaba haciendo bien, con una nueva buena práctica, con un nuevo entendimiento para hacerlo mejor. ¿Cómo me va a dar miedo? Y lo digo porque alguien que llevo en mi corazón le tiene mucho miedo, como lo dice, al libro del Apocalipsis. Cientos de pasajes hablan de guardar la palabra de Dios en el corazón. Proverbios 3:1. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en mi corazón. La otra de hacerla parte del camino de mi vida. Salmos 119:105. Lámpara a mis pies, luz en mi camino. De ser la directriz y el manual de mi vida. Primera de Timoteo 3:16. Porque Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. De practicarla para que sea verdad en nuestra vida. Santiago 1:22, no contentándose solamente con escucharla para no engañarnos a sí mismos. Y en fin, aquí me quedaría 40 días y 40 noches, los mismos que estuvo Moisés con el Señor cuando le entregó su pacto, contándole los beneficios de tenerla en el corazón. Pero no le podría hablar de algo malo. No habría por dónde sentir miedo o inseguridad de alguna índole si es que su propósito es hacer las cosas según la voluntad de Dios. Al contrario, una cantidad de seguridades y promesas en el que es fiel y verdadero, que no se olvide de su promesa. Cuando se la hizo a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, lo hizo por sí mismo. Le dijo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham recibió la promesa. Justamente, y aquí para que nos nutramos con curiosidades, ¿sabía que la expresión no temas aparece en la Biblia 365 veces? Tiene dos opciones, o contarlas en la palabra, ese sería el camino cierto, o pues ahora existe Google, es popular. Pero más allá de lo popular o de la curiosidad, lo que me habla es de levantarme día a día tomando acción sobre el miedo, que se levanta contra nosotros con uno nuevo diariamente. Mucha tela para cortar acerca de este tema. El primero, la pelea diaria. No en vano están esas 365 veces. Lo otro es que el miedo lo mete es el enemigo. Pero no haciéndole ¡bú! O con una figura roja y contridente, no. Aunque fea y horrorosa, si es su actitud, ¿pa' qué? Dice en Primera de Pedro 5, versículo 8, manténganse alerta, sean sobrios y velen. Cuídense de su gran enemigo, su adversario el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando se le ocurre que pasa esto, ¿no le va pareciendo que es en la pura mañana cuando se levanta? Bueno, no, entonces cuando va a desayunar. Listo, no, en el trabajo. Búsquele, pero eso sí, en cualquier momento del día, de todos los días de su vida y de mi vida, Él va a aparecer a molestar. Es que dice la palabra de Dios, manténganse alerta. Y esto está pasando ya, incluso mientras escucha este mensaje.
Dice en Efesios 6, versículo 13, que nos pongamos todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, es decir, diariamente, como me da el entendimiento, todavía seguirán de pie, firmes. Y digo yo, y así poder ir a la cama descansando en el Señor. El segundo, no es por lo que hagan ni por lo buena gente que sea. Veía un mensaje que enviaron en una red social. Bonito, eso sí, ¿para qué? Súper interesante para la superación personal. Hablaba de cómo ser buena persona, de cómo portarse bien con otros, de cómo hacer el bien sin mirar a quién y un montón de cosas, un monte de cosas, velho, mucha cosa. Era largo. Al final lo repasé. A pesar de que lo había mandado un líder espiritual de una religión, Jesús no aparecía mencionado por ningún lado en todo el mensaje. Interesante cómo se le quita en un mensaje la dependencia del único, del verdadero, del que podemos descansar con seguridad, el único en la historia de la humanidad que dio su vida por todos nosotros, así por el que cree como por el que no cree. Porque ¿quién puede confiar en otro hombre? O bueno, saquémosle las alternativas externas. ¿Quién puede confiar en sí mismo? Darle la oportunidad a creer en sí, que nos podemos superar en nosotros mismos, es pelear con Dios. No falta el que dice que se puede de las dos maneras. Y bueno, con pasión y misericordia pido en serio por ellos para que el entendimiento celestial llegue a su corazón. Yo sí es que me rendí de esa pelea inútil contra el Señor hace mucho rato. Es más, para no hablar yo, porque no es en mí que debe confiar, sino únicamente en Dios, vea lo que dice Proverbios capítulo 3:5. Confía en Jehová con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. ¿Ve por qué se lo digo? Y vea el remedio. Dios es bueno, Él es magnífico y soberano. Y una más, que es impresionante, misericordioso, y como sabía que nos íbamos a poner en nuestras fuerzas, porque además nos dejó dicho que este tema es en el plano espiritual. Entonces nos dejó la armadura de Dios, para que nos la pongamos día a día y la mantengamos afilada y lista contra los dardos del enemigo. Son 5 artículos que cubren todo nuestro ser y nos sirve para defendernos, y uno que utilizamos para atacar. Está en Efesios 6, versículos del 14 al 17. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, nuestra arma que utilizamos para atacar, la cual es la palabra de Dios. ¿Todo esto para qué? Para que en el campo de batalla, constantes en oración en el Espíritu, en todo momento y en toda ocasión por todos los creyentes en todas partes, dice el versículo 18. Soy Andrés Marín. Pensándolo mejor, no me parece raro que le tenga miedo a ese libro, al Apocalipsis. Ahí está la sentencia de muerte de nuestro peor enemigo, Satanás. A él no le interesa que nadie sepa que existe, que le queda poco tiempo, y por eso se disfraza, por eso divide, porque él vino solo a robar, matar y destruir. Y déjeme orar a nuestro Padre Celestial para que nos inste a ponernos diariamente la armadura de Dios, para que no nos rindamos ante los ataques del enemigo, para que nos rindamos a nuestras fuerzas y al yo puedo hacerlo, para hacer de Dios nuestra única fortaleza en oración constante, pidiendo que su Espíritu Santo ilumine nuestros pasos que conducen al camino de la salvación en Cristo Jesús. Bendiciones fortalecidas por montones.